A continuación, Luz Nereida Vélez en Noticias y mucho más. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, presentó una propuesta de reforma contributiva que busca transformar el sistema fiscal del país. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Qué cambios propone? ¿Y cuál es su alcance? Para explicar de forma clara los componentes, objetivos y medidas incluidas en esta propuesta del gobierno, conversamos con Ángel L. Pantojas Rodríguez, secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, parte del equipo gubernamental que impulsa esta reforma. Ya estamos en noticias y mucho más. Y por las pasadas semanas se ha estado hablando de la reforma contributiva, un tema que en el pasado también se había tocado, pero no se había hecho absolutamente nada. No es hasta que la gobernadora Jennifer González presenta entonces su proyecto, ¿verdad?, de reforma contributiva. Pero aún yo sé que hay muchas dudas en las mentes de las personas en el país. Hay quienes no entienden a qué nos referimos. Pues para aclarar esas dudas y hablar un poquito más de lo que es esta reforma contributiva, me acompaña el licenciado Ángel L. Pantoja Rodríguez, quien es el secretario del Departamento de Hacienda, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y saludos a los que nos sintonizan. Y gracias por estar, y que bueno, me encanta ver gente joven, deseosa de trabajar en pro del país, de hacer cosas para mejorar en nuestro país, así que felicito, gracias, ¿verdad? Porque gracias. Usted es un bebé, como yo les digo, cuando llegan aquí son tan jovencitos. Quizás lo primero que debemos comenzar a dialogar, secretario, es para aquellos que a lo mejor todavía no entienden qué es una reforma contributiva y en qué consiste esta que ha sido presentada por la gobernadora Jennifer González. Sí, este proyecto es una propuesta que está altamente enfocada en la clase media, clase trabajadora de Puerto Rico. La última vez que hubo una revisión de las escalas contributivas así de abarcadora, tal cual como propone este proyecto, fue para allá para el 2011. Y pues a manera ilustrativa, esas escalas, pues la escala de 33%, el famoso 33% que todo el mundo dice que en Puerto Rico se paga de esa tasa más alta, pues comenzaba a partir de los $61,500. Y pues podemos estar de acuerdo de que $61,500 en el 2011 no son $61,500 en el 2026. Así que hemos visto muchísimas situaciones en donde el aumento del coste de vida pues tiene un impacto sumamente oneroso sobre esa clase media, clase trabajadora, y por eso es que este proyecto lo que busca es tratar de aliviar esa carga contributiva en esa clase media, clase trabajadora en Puerto Rico. Y más que eso, pues también añade unos beneficios adicionales por la deducción por dependientes, que ahora mismo pues, una persona tiene derecho a reclamar un dependiente, por cada dependiente son $2,500. Este proyecto propone aumentar ese monto aquí a $5,000. Pero ese dependiente, licenciado, le pregunté, secretario, ¿es si son hijos o dependientes si son, por ejemplo, yo estoy a cargo, soy el custodio, soy el tutor, etcétera, por ejemplo, de un papá? Sí, la definición de dependiente abarca todas esas otras, digamos, situaciones, pero lo importante es que la definición del código, la ley lo que dice es aquella persona cuyo sustento el contribuyente se encarga del 50% o más de su sustento. Y creo que hay que hacer la distinción porque en el programa de crédito por trabajo, que también pues es algo que está en ley hoy y pues va a continuar la gente beneficiándose del mismo, ese sí es para menores, ese sí es para hijos menores de 17 años, de 18 años, perdón. Y pues creo que hay que hacer esa distinción, pero la definición de dependiente del código puede ser un hijo, puede ser un dependiente que sea un papá y que esté bajo su custodia. En algunos casos puede ser un hijo hasta los 26 años en el caso de que esté cursando estudios universitarios. Así que la definición como tal bajo la ley no cambia. Lo que cambia es el monto. Y de alguien quizás que con cierta, ¿verdad? Sabemos que hay personas con una discapacidad de encamados todo el tiempo, viven porque respiran, porque tienen una máquina, ¿verdad?, que les ayuda a respirar, pero su condición médica quizás de nacimiento o congénita lo trajo de esa manera y entonces uno es el que suple todo. O sea que también entonces en esos casos esto aplica. Claro, sí. Le pregunto eso porque yo creo que generó duda y quizás cuando la gobernadora se manifestó y dijo que por cada dependiente eran $5,000 por cada hijo, y pues para que la gente
gente pues se estimulara también a procrear, y quizás por eso la mayor parte de la población entendió que era para los hijos y no para otros dependientes. Sabemos que hay hijos que se hacen cargo de los padres, quizás lo que puedan recibir de Seguro Social es algo mínimo, o de algún ¿verdad? Retiro es mínimo, y entonces el resto, por ejemplo, poner que el 80% del encargo en términos económicos lo tiene ese hijo contra ese papá, así que ellos se van a beneficiar de eso. Claro, sí, definitivamente. O sea, eso incluye ese tipo de situación que va más allá de un hijo menor dependiente. Le pregunto, secretario, ¿qué cosas, verdad, o problemas de lo que ya tenemos en las contribuciones que se pagan busca, verdad, corregir esta reforma que ha propuesto el Ejecutivo? Pues como le comenté, esto está enfocado en la clase media, clase trabajadora. Que sí, la clase que tenemos el mayor peso. Que no ven un alivio contributivo desde el año 2011. Y lo más importante es que más allá de que cada uno de los niveles de ingresos pues recibe algún tipo de beneficio contributivo, pues las escalas se ajustan un poco a la realidad económica del 2026. El 33% se mantiene, pero comienza a partir de los $150,000 en ingresos. Y el ejemplo de una persona que está en los 61.500, que hoy pudiera estar el 33%, hoy con la propuesta ve una reducción a un 24%. Así que es una reducción de un 9%, que ciertamente es significativo. Y se ajusta realmente a el valor del dólar hoy al 2026. Me gustaría que hiciéramos un alto ahí, y vamos a poner quizás un ejemplo para que la gente lo pueda entender, secretario. ¿Okay? Si usted habla de 61.500, pues 61.500, $100,000. Si yo lo bajo a un 24% y usted dice que es un 9% a mi favor, en términos de dólares y centavos, ¿cuánto sería? Sí, por ejemplo, si es del 6. Digamos, un matrimonio que entre ambos generan cerca de $80,000 en ingresos al año, sin contar ninguna deducción por dependiente ni por cuenta IRA, simplemente utilizando sus ingresos. La propuesta le ahorraría cerca de $1,916, casi $2,000 en reducción, en ahorro en sus contribuciones. Si eso se le añade, si tienen algún dependiente, si tienen alguna deducción adicional por ejemplo, por alguna cuenta IRA que tengan, alguna IRA educativa que también se legisló a finales del año pasado para aumentar esos topes, estamos hablando de que ese matrimonio pudiera generar un ahorro de $2,000 aproximadamente. Así que, y como eso hay muchísimos ejemplos en Puerto Rico. Yo creo que esa es lo que tenemos que seguir comunicando, que más allá de la reducción en tasa en dólares y centavos es sumamente significativo. O sea que quizás ¿verdad? Esa pareja de los $80,000 o una persona con 61.500, si antes le quitaban eso y ahora a lo mejor eso era lo que tenía que pagar, aparte de todo lo que le quitaban, era lo que venía, ¿verdad? Con ese cheque de gerente o ese giro hacia el secretario de Hacienda, pues a lo mejor ahora no tiene que hacer eso. Ahora, a lo mejor no tiene que pagar eso, ya con lo que le descuentan es más que suficiente. Y entonces, mire, usted rinde su planilla, pero no tiene que añadirle un pago adicional. O quizás su reintegro pues es mayor. Exacto. O a lo mejor no tenía reintegro y ahora eso se lo reintegran. Exactamente. Porque habemos algunos que no recibíamos nada de reintegro por años de años luz. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el señor Eddy Charbonnier, ha dicho que en qué punto se encuentra hoy el proyecto y qué enmiendas ya se están, ¿verdad?, modelando o se están trabajando para el mismo. O sea, hay alguna, porque yo sé que la gobernadora ha insistido en que quiere que esto comience este año. Sí, el pasado miércoles tuvimos la primera vista ante la Comisión de Hacienda de la Cámara y pues, como parte del proceso legislativo siempre surgen preguntas, comentarios, sugerencias, preocupaciones de los legisladores, y creo que pues, uno de los componentes del proyecto que generó mucha discusión fue el asunto de los sistemas de equipos solares. Pero yo, al final del día, yo me presenté ante la Asamblea Legislativa y la intención del proyecto no es añadir tributos adicionales, no es aumentar contribuciones, es reducir esa carga. Y si hay que perfeccionar, y eso fue algo que le comenté en la vista pública, si hay que perfeccionar el lenguaje de manera que eso quede claro y que no se le aumente la carga a la gente en Puerto Rico, pues yo me puse a la disposición de la Asamblea Legislativa de perfeccionar ese lenguaje de la manera que fuera necesario. Pero, o sea, que usted está abierto a sentarse con ellos, discutir el asunto y quizás buscar, como uno dice, ¿verdad?, ese
concordar entre unos y otros, ese balance, ese equilibrio, y en que el lenguaje sea uno, que sea bueno para uno y para el otro. Claro, al final del día mi objetivo principal es que el consumidor, correcto, que la gente pueda ver este beneficio. Y si en el camino pues tenemos que hacer unos ajustes al proyecto para poder lograr aprobarlo, pues así me puse a la disposición de ellos. Lo que sí es que hay que tener presente que el proyecto tiene que ser, desde el punto de vista fiscal, tiene que ser neutral. Y pues modificaciones que se le hagan, pues hay que asegurarnos que de alguna manera u otra pues se mantenga siendo neutral y que se pueda aprobar. Al final del día ese es mi objetivo principal. Es que el problema que ha habido, ¿verdad?, con el sistema eléctrico del país, que ha sido algo de décadas. Esto no es nada nuevo, ni nada que sea de hoy día. Esto ha sido algo que se ha ido acumulando. Y hemos visto también, ¿verdad?, la necesidad ante el cambio climático de tener quizás una electricidad y unos sistemas mucho más limpios, si lo podemos poner de esa manera. Y sé que ante las situaciones con el sistema eléctrico y ante el deseo de querer tener, ¿verdad?, un mundo mucho más limpio, pues sabemos que muchas personas se han movido hacia esto de las placas solares. ¿Esto de las placas solares se van a seguir manteniendo o se mantendrán exentos del IVA? ¿Cuál es la posición oficial suya y del Departamento de Hacienda? Bueno, el proyecto propone pues dejar a partir del 1 de julio quedaría sin efecto esa exención sobre los equipos solares. Comenzarían que a pagar IVA. Estaría, pero es como una fuente de financiamiento para poder dar paso a todos los alivios que estamos dando a nivel de las escalas contributivas a la gente. Y ese es el ejercicio que siempre hay que hacer para asegurar que sea neutral. Pero más allá de eso, hay varias enmiendas en el proyecto, varias disposiciones en el proyecto que van atendiendo ese costo, lo van reduciendo, y igualmente la gobernadora ha sido enfática de que mucho de lo que va a financiar, mucha de la porción que va a ser utilizada para financiar estas rebajas contributivas son reducciones en gasto gubernamental. Por años hemos visto, por lo menos yo he visto, que en los presupuestos de gastos, lo que se presupuesta no se gasta en su totalidad. Y entonces tenemos mucho, por decirlo de alguna manera, sobrante. Y yo, pues, en las discusiones de cómo podemos hacer esto posible antes de presentar la propuesta, más allá de tratar de, digamos, cuadrar el proyecto desde el punto de vista fiscal, aumentando contribuciones por otra partida, yo creo que la reducción en gasto gubernamental igualmente puede lograr que sea neutral. Y la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha estado haciendo ese ejercicio, ha estado llevando a cabo ese ejercicio, de manera que, pues, el proyecto, una vez pues sea aprobado, pues podamos asegurar y certificar que en efecto el proyecto está balanceado y desde el punto de vista fiscal es neutral. En eso de que estuviera, ¿verdad?, exento, ¿verdad?, o sea, del IVU, también están los vehículos que son híbridos. Eso también se ha estado considerando, se ha estado discutiendo. Sí, eso es parte del proyecto, y es importante mencionar y es algo que dijimos en la vista también y lo hemos estado comunicando, de que esta exención, lo que hemos visto del comportamiento, si tomamos el año fiscal 2025, año que terminó el año pasado, el 30 de junio, se importaron cerca de 2.000, 3.000 vehículos eléctricos. Y de los vehículos que se acogen a esa exención, hemos visto que más del 80% son vehículos que exceden un valor de $70,000, $80,000. Así que no es el vehículo que el ciudadano de a pie, la persona que son parte de la clase media trabajadora, pues adquiere como parte de su diario vivir. Y pues en algunos casos se puede catalogar que se convirtió en un beneficio para vehículos de lujo. Así que, pues, tomando en cuenta que el propósito principal es enfocar esto en la clase media, clase trabajadora, pues eso pues se está revisitando, y creo que también la legislatura tiene unas sugerencias, recomendaciones para afinar ese lenguaje, cosa de que si hay personas de la clase media trabajadora que quizás pudieran verse beneficiados de esta exención, pues no se vean trastocados, pero lo que hemos visto es que son vehículos pues que son de costo un poco más alto, y
y pues nada, la intención del proyecto es atender esa clase trabajadora. Sí, que es el vehículo que no es el que a lo mejor trabaja en un supermercado, o el que es maestro, o la que es enfermera, o el que es técnico, o lo que sea, o un trabajador cualquier común, porque correcto. Por ejemplo, soy una trabajadora unionada y también tengo, ¿verdad?, unas escalas y un salario, o sea, fijo, ese tipo de cosas, con unos aumentos mínimos en el año, pues no podría, yo no me puedo comprar un carro de $100,000, secretario, ni de 80,000 ni nada de esas cosas. Yo tengo que ir, mire, un poquito más abajo, bueno, que sea más cómodo para yo poder pagar. Y eso fue el razonamiento detrás de todo, de la lógica que utilizamos detrás de todo esa propuesta, pero igual el proceso legislativo pues acaba de comenzar, siempre existen modificaciones o enmiendas en el proceso, claro. Y eso es parte de, y yo estoy abierto a llegar a ese tipo de consenso. Que bueno, me alegra muchísimo. Esto de, usted mencionó en una vista pública que aún manteniendo estas exenciones, la reforma seguiría siendo fiscalmente neutral. ¿A qué usted se refiere cuando usted habla de neutralidad sin imponer nuevos impuestos? Cuando se hace una rebaja de contribuciones, implica automáticamente que el Estado va a dejar de recibir esos ingresos que se producen por esas contribuciones que se pagan. Es decir, voy a dejar de recibir $100. De alguna manera hay que preservar que esos ingresos no impacten las funciones y el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico y los servicios que le presta a la gente. Y es asegurar que ya sea por aumentar ingresos por otro lado, que no es otra cosa que imponer contribuciones por otro lado, o reducir gastos de alguna manera u otra por alguna partida, pues ese es el ejercicio que hay que hacer de manera que sea balanceado, que sea neutral en ese sentido. Como bien mencioné, la gobernadora no tiene la intención y no hemos tenido la intención de que se llegue a esa neutralidad aumentando contribuciones por otra partida, sino que hacerlo desde el punto de vista de ser disciplinados con el gasto, ver qué tipos de ahorros podemos generar o qué tipo de ahorros tenemos, de manera que podamos utilizar eso para subsidiar esta rebaja en contribuciones. Y pues ese ha sido mi mensaje durante todos estos días y en la vista pública. Mira, el proyecto para que se logre aprobar y se pueda implementar, porque hay un componente también de la Junta de Supervisión Fiscal que en su momento pues esa dinámica se tiene que dar, pues asegurar que sea neutral en ese sentido. Podemos hacer los cambios o las modificaciones que entiendan, pero hay que hacer ese cálculo para que no levante cuestionamientos durante el proceso. A la larga. Le pregunto, muchas veces, en el pasado se había hablado de, en vez de un IBU, de un IVA. Sabemos que hay países, como por ejemplo los nórdicos, ¿verdad?, en donde se cobra X cantidad de ese IVA, pero entonces hay unos servicios que son totalmente libres de costo. La transportación, la escuela, la universidad, inclusive hasta muchas veces en ciertas zonas, ¿verdad?, y hasta cierto punto ciertos servicios de salud. Eso en Puerto Rico no ha vuelto la discusión, ni se ha pensado usted como secretario con su gente, no lo han hablado, no se ha visto, porque yo le voy a ser bien franca, yo hice el cálculo de lo que yo me iba a ahorrar, y me ahorro eran $12,500 anuales. En 2 años yo iba a tener $24,000 de ahorro en una cuenta. Y si seguía sucesivamente, iba a tener lo suficiente para la larga en una jubilación, tener para cosas básicas y de convivencia. Eso es para cuando se discutió el proyecto. Cuando se discutió el proyecto. Hemos pensado en algún momento poder hacer quizás una reforma de esa manera, en donde cambiemos de un lado al otro, mirando estos países en donde ya se tiene y se cobra quizás un 27%, pero no hay gastos de otra índole. Sí, yo... no sé si ha mirado esos asuntos. Los trabajos del Comité de Reforma se han enfocado de primer plano, se han enfocado en los objetivos específicos que estaban plasmados en el programa de gobierno. Y muchos de esos se han convertido en ley durante el pasado año, el aumento de las cuentas IRA y otras disposiciones que también está, la exención sobre el impuesto al inventario y sobre los medicamentos recetados, por ejemplo, también eso ya es ley. Y pues ahora estamos en reduciendo la carga contributiva de la gente, y también pues próximamente pues vamos a estar mirando el componente de negocios. El asunto con la discusión sobre
si el impuesto de valor añadido, el IVA, pues algo que puede ser viable o no para Puerto Rico, hay que tener en mente también que el IBU como tal, seguro, también como funciona hoy, funciona casi como un IVA. Y ha ayudado muchísimo. En el sentido de que el IBU, digamos, puro, se cobraría únicamente en el punto final de la venta en la cadena de suministros. Y hoy, pues, el IBU no funciona así. Tú tienes unos elementos del IVA y sin mencionar que pues, el IBU actualmente como está hoy, o un IVA como se discutió en un momento dado, pues una tasa de 11.5, 16 en su momento que se estaba discutiendo, en el ejemplo que pues, menciona 27%, es sumamente regresivo en el sentido de es el mismo 27% que tendría que pagar sobre bienes y servicios una familia o un contribuyente que se gana $30,000, $40,000, que es el mismo 27% que una persona millonaria, por decirlo de alguna manera. Así pero el secretario de Hacienda es el que sabe de números. Y ese elemento de regresividad, pues hay que ser sumamente cuidadosos de que no se trastoque en los sectores más vulnerables de Puerto Rico.